Bueno, Daniel, aquí estamos escuchando una parte de la película Dolor y Gloria, película de Pedro Almodóvar, de quien vamos a comenzar a hablar un poco, ¿no? Protagonizada por Antonio Banderas, fundamentalmente, pero bueno, no solamente está Antonio Banderas en esta película, que ya vamos a comenzar a desglosar. Y para hablar sobre Almodóvar, no, no solamente sobre esta película, tenemos a nuestra invitada, Pero una muy invitada de autorizada. lujo, muy autorizada. Tenemos nada más ni nada menos que a Natacha Yerboski, que es antropóloga visual y por lo tanto especialista justamente en el análisis, estudio y análisis de lo que es la expresión artística visual, específicamente del cine. Y bueno, por supuesto también amante de Almodóvar, yo creo, y que le ha gustado mucho esta última película que sabemos que es muy autobiográfica, donde Almodóvar revela aspectos de su vida, de su salud, de su personalidad, de su historia cinematográfica e íntima también. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Natacha. ¿Qué Y, tal, y Natacha? un aplauso Un para ella. aplausazo. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Dani por la invitación acá. Contenta para compartir con ustedes. Gracias a vos por venir, Nata. Acá estamos. Bueno, sí, como decían, Dolor y Gloria fue y está siendo, ¿no? Como una película muy importante para toda la que es la historia y el mundo de Almodóvar, de Pedro Almodóvar. Es la película número 21. Ya vemos a un Almodóvar grande, ¿no? Ya casi llegando a los 70 años. Que ha recibido muchos premios, que está siendo vista por todos lados, ¿no? Se estrenó en marzo en España, acá se estrenó en junio, hace un mes, digamos, pero las salas todavía están llenas, lo cual es impresionante que se sostenga ese público. Y bueno, nos encontramos con una peli de alguna manera, como vos decías, autobiográfica, o podríamos pensar como él dice, ¿no? O a través de las palabras de su madre en la película, como una autoficción, que sería como esto de poder ficcionar a partir de uno mismo, ¿no? De poder interpretarse y poder construir un personaje a partir de historias muy personales, muy íntimas, que si bien no todo lo que sucede en esta ficción a Almodóvar le ha sucedido, sí tiene que ver con personajes que ha conocido, con ambientes que han sido recreados de su propia cotidianidad, ¿no? Entonces ahí se incluye en esta autoficción que él ha expresado maravillosamente. ¿Y a vos qué te parece, Natacha, por qué la película se llama Dolor y Gloria? Pensaba mucho en relación, digamos, se podría llamar de muchas maneras, ¿no? Porque está el dolor, está la gloria, está el deseo, está la muerte, ¿no? Como todo el tiempo en este juego de pulsiones, ¿no? Entonces, dolor, recién escuchábamos este fragmento que él va narrando al principio de la película con estos dolores del cuerpo, que uno puede empezar a tener a partir de esta cierta edad, pero también de los dolores del alma, que él dice después, ¿no? Que en este fragmentito que no pudimos terminar de escuchar, pero que él habla, ¿no? De esos dolores que cuestan representar tal vez con algunas imágenes, pero que narradas y con gestos, por ahí con cierta corporalidad se puede reponer. Y a su vez, digamos, y son dolores varios, ¿no? El dolor del desamor, porque sobre todo habla mucho ¿no? de una historia pasada con un amor hace unos años atrás, el dolor de la madre, digamos, la muerte de su madre. Que están interpretados por grandísimos actores, ¿no? Por grandísimos sí, justamente un argentino ahí. Tenemos a Leonardo Sbaraglia, maravillosamente interpretando a Federico, ¿no? Que ha sido su antiguo amor. Bueno, a Julieta Serrano, que es su madre, ¿no? Su madre vieja, y a Penélope Cruz con su madre joven, ¿no? Y los duelos también de la juventud, los duelos de una época, porque, digamos, son muchos dolores que él va teniendo encima. Y a su vez la gloria de esa misma, o ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento de esos otros de afuera, de que lo invitan a este personaje a la Filmoteca Nacional para poder, digamos, de alguna manera como celebrar lo que ha sido 30 años de una película, digamos, hay un reconocimiento de sí mismo y de los otros hacia él, que está de alguna manera como representado. Hay mucho dolor quizás, pero también hay gloria.
Claro, y yo que he seguido también las películas de Almodóvar, he visto que siempre él incluye muchos elementos autobiográficos. Ahora, en esta película nos da la impresión de que es la vida de Almodóvar, él encarnado en este alter ego que viene a ser Antonio Banderas. Me hace acordar un poco cuando Fellini parecía que estaba encarnado en Marcello Mastroianni, ¿no? ¿Y a vos te parece, Natacha, como una estudiosa de cine, que esta película va a marcar un quiebre y va a marcar un cambio en la filmografía de Almodóvar? Porque lo hemos visto cambiar a través del tiempo, ¿no? Desde, creo, Tacones Lejanos en adelante hay un cambio bastante grande. Pero ahora nos ha propuesto algo totalmente distinto, encuentro yo, a mi parecer. ¿Vos qué opinás? Sí, creo que, como bien decís, que hay momentos así, hitos, ¿no? No es lo mismo la filmación y el cine que él proponía en los 80, el cine de los 90, el de principio de los 2000 con Todo sobre mi madre, que fue como algo que también marcó mucho, sino que ahora Dolor y Gloria nos introduce, me parece, como en una atmósfera más profunda, más íntima, un cine como que está por ahí desprovisto de todo lo que tenía en los 80, que quizás era demasiado, ¿no? Como esto de lo kitsch o de lo barroco, sino que acá ya va como a cuestiones como más, tal vez más sencillas, pero con una profundidad un poco mayor, me da la sensación, que tiene que ver también con el paso del tiempo. No es lo mismo filmar con 40 años, con 50, con 60 o con estos 70, ¿no? Creo que pensando cómo ha sido la filmografía de Almodóvar y cómo es Almodóvar, ¿no? Un tipo que ahora puede reflexionar sobre otras cosas, ni más ni menos sobre lo que tiene que ver con los dolores y con el deseo también, ¿no? Y con lo que va a devenir. Me da la sensación de que sí, que está proponiendo otra forma de contar, otras temáticas, si bien, bueno, como decís, hay algunas recurrencias, hay algo nuevo o que se pueden abrir. Y vos decías justamente, bueno, el kitsch, que aquí lo vemos un poco en la casa de él, ¿no? La reproducción de su casa. Las historias y un poco barrocas o barroquizantes. ¿A vos no te parece que esta nueva propuesta de Almodóvar puede ir un poco, no sé, es una reflexión mía a lo mejor, narrativamente va en contra, no en contra, pero de manera distinta a lo que él ya nos ha acostumbrado en el cine, ¿no? A contarnos historias bastante densas, abigarradas de otras historias menores, de vicisitudes, de personajes, de cosas, y ahora nos planteas, sencillamente pareciera que toda esta película fuera como un estado de ánimo de él mismo. Sí, es un cine, como vos decís, me parece más austero, más reflexivo, más introspectivo. Esto de que mucho tiempo la película esté contada con esa voz en off de sí mismo, ¿no? De Salvador Mayo, que es el personaje principal, está poniéndose en primera escena y en todo caso como este protagonista, pero a su vez la voz es voz interior, es lo que vos estás diciendo. Hay una reflexión fuerte sobre sí mismo, hay un valor también sobre la memoria, sobre el pasado, sobre los recuerdos. Quizás no ya tan exterior, por ahí lo que vos estás, me parece, ¿no? Que decías como esto kitsch o esto barroco hacia afuera, ahora más hacia él mismo, ¿no? Y en esto se pone en juego como esos recuerdos, por eso puede, me parece, ¿no? Volver a pensar en cómo fue su infancia, cómo fue su primer deseo, su primer amor, estas otras historias, ¿no? Hay un poquito, o me parece a mí, en la reconstrucción de su infancia, hay un poquito de ese neorrealismo italiano tipo Sofía Loren y Nápoles. Sí, totalmente. De hecho, cuando estaba repasando así, por ejemplo, el vestuario, ¿no? Lo que cuenta la directora de vestuario, ¿no? Que hablaba de cómo había reconstruido las batas, por ejemplo, de las mujeres de los 50, ¿no? En ese ambiente rural, y ella decía que se había inspirado mucho en las películas de Fellini o en pensar en Sofía Loren, digamos, en cómo en ese ambiente para poder como traerlo ahora, y que era también el ambiente de lo que eran las madres en esos momentos, en esos 50, en esos 60, ¿no? Que ella decía que cuando empezó a buscar cómo era, qué ropa ponerle a Penélope Cruz, había encontrado una bata exactamente igual que la de su propia madre, ¿no? Entonces que eso generaba mucha emoción. Hay algo de que cuando uno habla de una madre, es como que entre todas se vuelven a vivir y a percibir ciertas emociones como muy infantil.
Claro, hermosos, hermosos, bueno, hermosos recuerdos para verlos en la pantalla. Probablemente para él hayan sido tremendamente duros Sí, por la pobreza, la ausencia del padre. total. Lo que dice Almodóvar mucho tiempo es que, digamos, él no vivió exactamente eso, ¿no? Que nunca vivió en una cueva. No es que exactamente es todo igual, sino que a partir de sí, una experiencia de que fue de un pueblo a mudarse y con esta condición de pobreza, bueno, empezó a construir otra narración, ¿no? Pero sí esto de ese padre por ahí más ausente, un padre más triste y una madre con mucho esfuerzo, ¿no? Como una figura de una mujer como saliendo adelante por sobre todas las cosas. Sí, sí, me acuerdo que en viejas películas de Almodóvar aparecía la madre verdadera, doña Paquita. Sí, aparecía y también hablando, ¿no?, con sus vecinas, es también reconstruir ese ambiente que él ha tenido como de la infancia, que él decía, ¿no?, y mucho tiempo que su mamá amaba a sus vecinas, entonces sobre todo traía esas historias. Claro. ¿Qué te parece, Marcelo, si hacemos una pequeña pausa y escuchamos algún otro tema de la película? Una pregunta pendiente. Sí. Al comienzo decía, hablando de esta autoficción, donde uno puede apreciar prácticamente, y esto lo leí en una de las críticas que se hace de la película, de la prensa española, que muchas veces no son muy complacientes, decían ellos que si bien Almodóvar hace como una especie de striptease, pero dejándose las bragas, o sea, no se saca todo, no es como que muestra su vida, pero se hace deja como algunas cuestiones pendientes, ¿no? Y esto tiene que ver con dejar puntos suspensivos para seguir avanzando, obviamente él creciendo en su obra, en este caso en el cine, o por qué deja siempre él esos puntos suspensivos, ¿no? Yo creo... Lo dejamos para después de... Dale. Vamos. Escuchamos un poquito, dale. Bueno, en esta linda tarde estamos compartiendo un hermoso momento junto a Natacha Cherboski. Le puse ya el ruso, ¿viste? No se me quedó el ruso de quién, de Natalie Wood. De Natalie Wood, que era rusa. Era Natacha. Claro que sí. Era Natasha. Nos quedó el Natasha. Y quedó Natalie. Y tenés que saber, Marcelo, que Natacha se llama Daniela también, de segundo nombre. Ah, bien. Acá me va develando, ¿ves? Los misterios que se van develando de cada uno. De cada uno. Bien, y nos habíamos quedado allí en los puntos suspensivos que deja Almodóvar. Esto que decías, y que me quedé pensando, es que en la autoficción, ¿no?, como esta posibilidad de construir autorretratos, creería que hay más que nada como retazos o hay pinceladas de uno mismo, ¿no? Uno no puede ver tal vez en 1 hora o en 1 hora 45 o en 2 horas, no se puede representar todo lo que uno es. Hay como sobre todo eso, ¿no? Como pinceladas, retazos, imágenes, hay como una construcción y en todo caso hay como una producción también de una subjetividad. A mí me parece interesante que pensar de que uno va de alguna manera como construyendo fragmentos de lo que puede ser, en este caso que estamos hablando de Almodóvar, podría ser de cualquier cineasta, a partir de lo que si uno empieza a ver sus películas, ¿no? Entonces reconoce algunas partes o fragmentos de su propia historia, o de sus pasiones, o de sus deseos, o de sus intereses. Es muy difícil reconstruir lo que uno mismo es, porque además uno va transformándose y modificándose a lo largo del tiempo. Entonces también vamos a ir viendo distintos Almodóvar, supongo que en estas próximas películas y en las pasadas, ¿no? Pero me parece que es interesante ir de a poco, ir descubriendo también, porque una misma es un misterio, ¿no? Y más él. Pero mirá qué hermosa definición. Bueno, y sabés que me quedé pensando yo también que, bueno, la productora de Almodóvar se llama El Deseo, y los otros días hablábamos del deseo justamente con Natacha, y en la película yo encontré, bueno, como el despertar del deseo del niño, cuando él es un niño y está frente a este albañil muy joven, muy hermoso, que se baña delante de él, y después cuando él es viejo, que sería la época actual, el deseo, pero ya el deseo totalmente, como te diría, avasallado por la razón,
¿no? Cuando él le dice a su ex novio, a su ex compañero, que es Leonardo Sbaraglia, que no se quede a dormir con él. Me parecieron las dos puntas de lanza del deseo en la película, ¿no? El despertar del deseo y después el deseo consciente, pero un poco dominado por la razón y también atenuado por la experiencia. Total. Yo pienso que, bueno, una cosa que vos decís clave es esta cuestión del deseo infantil, ¿no? El erotismo en el niño y esta relación preciosa, esta imagen preciosa, ¿no? De esa fiebre que causa a uno o a una, ¿no? Como ese despertar del deseo cuando alguien lo atraviesa o te atraviesa, ¿no? Y después esto de la relación con Federico y cuando se encuentran y pueden conversar después de 20 años, yo creo que lo moviliza, lo que le sucede y es que también es un cuerpo viejo, es un cuerpo que ya no es el de hace 30 años atrás cuando estuvieron juntos y que sobre todo que es un sujeto que está viviendo muchos dolores y están expresados corporalmente. La posibilidad de quedarse juntos esa noche pondría también al descubierto todo eso. Entonces, yo entiendo esto de la razón frenando, ¿no? Por la experiencia, también por el miedo, también por lo que le está aquejando. Pero hay algo que me parece interesante de esa escena, es que vuelve a ser motor. Que después de esa escena, él decide ir a ver al médico, decide cómo comenzar a cuidarse, ¿no? Y a volver a estar en forma, y finalmente para volver a filmar, que es como lo que más moviliza en todo caso a Salvador Mayo, en todo caso en esta autoficción de Almodóvar, es lo que mueve para seguir vivo. Claro, la pasión de Almodóvar me hace acordar al personaje que interpreta Marisa Paredes en Tacones Lejanos, que ya totalmente desilusionada de la vida, en un cierto momento dice: lo único que, cuando me despierto por la mañana, lo único que pienso es en que cuando llega la noche para poder cantar o para poder actuar. Dice que es lo único que he sabido hacer en mi vida y lo único que me interesa. Todo lo demás desaparece. Sí, a mí me parece eso, ¿no? Que de hecho hacia el final de la peli también lo vemos, ¿no? Volviendo a escribir, que es algo que también él no podía hacer, ¿no? Por esta gran depresión que está teniendo. Entonces, entre escribir y volver a filmar, es como volver a conectarse con la vida, es volver a conectarse con sus pasiones, ¿no? Que han estado como durante mucho tiempo opacadas, y que es lo que hace que él sea lo que es también, ¿no? Es como volver a conectarse con eso como lo más íntimo, lo más vital. Cantar, actuar, filmar, escribir. Sí, porque cuando Almodóvar era joven, vos no sé si sabías, Marcelo, que también cantaba, tenía como una banda rock, sí, punk, una cosa rara, cantaban unas desopilantes canciones que salían en las primeras películas. Sí, hay unos cortos muy divertidos que recomiendo que busquen y que vean, en donde él sale cantando. De hecho, hay mucho travestismo en esas primeras pelis, entonces también lo vamos a ver travestido, que es muy divertido, cosas muy graciosas, esto de esta banda que tenía de punk, glam, no sé, durante los 80, ¿no? Ya después no cantó más, quizás se enserizó un poco y bueno, fue perdiendo eso. Bueno, Natacha, contanos un poquito más acerca de tu trabajo profesional, además de lo que nos has venido a contar hoy, en el día a día, qué es lo que realizás. Contarle a la audiencia, por supuesto. Bueno, en realidad... Ahora vas a hablar de vos, ¿no? Voy a hablar de mí, que siempre es más difícil, ¿no? Bueno, yo amo Almodóvar y por eso decidí como hablar sobre la peli, pero no trabajo sobre su cine, sino que trabajo sobre todo cine político chileno. Me dedico a trabajar sobre el periodo de gobierno de la Unidad Popular, de la década del 70 en Chile, y cómo ha sido representada visualmente, audiovisualmente. Y he trabajado, el periodo de los 60-70, y ahora trabajo sobre cómo se representa ese pasado en el cine contemporáneo chileno. Así que estoy como en otro lugar de trabajo, pero soy becaria del CONICET, ahí trabajo sobre este proyecto de investigación y además doy clases en la Universidad Nacional de Rosario, vivo allá y trabajo en la Cátedra de Antropología Visual. Qué lindo, ¿no? Rosario, hablando de arte, de cultura. Sí, siempre estuvo cerca. Siempre está cerca, siempre es maravilloso porque tiene eso, ¿no? Como cantidades de expresiones artísticas
todo el tiempo y renovadas y cosas nuevas y gente que está todo el tiempo en movimiento, que es como muy lindo. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, pero a lo mejor nos podés traer un poquito de todo eso si te seguís comunicando con nosotros, aunque estés en Rosario, a lo mejor alguna vez podemos hacer también entrevistas telefónicas. Sí, me encantaría. Para que nos cuentes y para que nos hagas comentarios de películas que salen, ¿no? Y que son estas películas que hacen pensar y que por ahí la gente dice, no sé si voy a ir a verla o no voy a ir a verla o no entendí nada. Y es lindo que alguien también comente, alguien que conoce al director, que conoce a los actores. Sí, totalmente, me parece increíble. Por supuesto recomiendo que vayan a ver la peli, todavía está en cartel, así que bueno, acercarles lo que pueda cuando quieran y seguimos charlando. Por supuesto, Natacha, te vamos a agradecer muchísimo tu visita, que te hayas hecho un tiempito en este viajecito a Mendoza y que lo mismo vamos a seguir en contacto con vos porque sabemos que venís a Mendoza y además porque te podemos contactar telefónicamente. Claro que sí, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos prontamente. Bueno, gracias, Natacha.